En enero del año 2021, el piloto Antonio Sena fue contratado para un servicio de taxi aéreo por una mina de oro ilegal ubicada en el corazón de la selva amazónica. A mitad de vuelo, los motores de esta pequeña aeronave se detuvieron y aunque pudo controlar por unos minutos la dirección de esta, finalmente terminó estrellándose en un recóndito río de la selva amazónica. Pudo salvar su vida, sustrajo algunas provisiones necesarias. Poco después de salir de esta, explotó. Durante la primera noche trató de asimilar todo lo ocurrido. Recordó que por fortuna, algunos años atrás había realizado un curso de supervivencia en la selva y como dicta el manual, los primeros 7 días se debe permanecer en el sitio del accidente esperando los equipos de rescate. Efectivamente, los primeros días empezaron algunas aeronaves a sobrevolar el sitio y aunque él hizo todo lo posible por ser visibilizado, lentamente sus esperanzas se fueron desvaneciendo, hasta que el quinto día vio los 2 últimos aviones sobrevolar el lugar, pasar de largo y no regresar. Ese día todas sus esperanzas se desvanecieron totalmente porque entendió que ya nunca más lo buscarían en este sitio. Con mucha ansiedad y desespero trató de salir del lugar y de caminar por el bosque, pero ante la espesura de esto y lo agreste de las condiciones y al no tener herramientas suficientes para abrirse camino, se sintió abrumado, derrotado y decidió regresar nuevamente a su carpa. Esta noche experimentó los sentimientos más terribles de aflicción, tristeza y dolor, pues pensó que definitivamente moriría en aquel lugar. Decidió grabar un video de despedida para toda su familia. Mil cosas pasaron por su mente hasta que finalmente resolvió tener una conversación franca y sincera con Dios. Le dijo: Señor, si tu voluntad es que yo me reencuentre con mi madre, con mis hermanos y con mis seres queridos, dame la fe suficiente y la fuerza para salir de este lugar, porque por mí mismo, por sí solo, con mis propias fuerzas, no soy capaz de salir de acá. Él dice que no sabe cómo ni por qué, pero de forma sobrenatural a partir de este momento recibió una fuerza increíble que Dios le dio, una determinación que le dio capacidad de caminar, de enfrentarse al bosque. Al día siguiente empezó a realizar un plan de acción. Tenía claro, tenía la fe y la certeza de que iba a salir de este lugar. No sabía cuándo, el día, la hora, pero estaba absolutamente convencido que lo único que tenía que hacer era concentrarse en caminar, 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 caminar y nunca, nunca desistir. El octavo día empacó todas sus cosas, diseñó un pequeño machete improvisado con un trozo de madera, un cuchillo pequeño y una navaja y empezó a caminar, observando fielmente el plan que había diseñado. Se fijó obsesivamente en cumplir el plan al pie de la letra, aunque las condiciones se pusieron cada vez más difíciles, aunque los dolores por los traumas del accidente y las contusiones que tenía se aumentaron, aunque la lluvia y el frío lo acorralaron, aunque se sintió acosado más de una vez, seguía caminando y se repetía constantemente la frase: no voy a morir en esta selva, no voy a morir en esta selva, Dios, ayúdame, 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 por favor, te lo ruego. Y seguía caminando. Los miedos afloraron en las noches, cuando el silencio natural de la selva se rompía con los rugidos y los sonidos de los animales y las fieras salvajes despertaban sus miedos más íntimos. Posteriormente se le acabaron las pocas provisiones, los pocos alimentos que tenía y el hambre se volvió algo habitual. Trató de buscar ayuda en la selva, vio muchos frutos, pero no sabía cuáles eran venenosos y cuáles eran comestibles. La respuesta la obtuvo observando los macacos, pues vio que estos comían una pequeña fruta blanca y él se dijo a sí mismo, concluyó: si ellos consumen esta fruta es porque no es venenosa, es comestible. Con esto solucionó en parte su problema de hambre. En 4 veces encontró cacao, en 3 ocasiones consumió los huevos de una ave típica de la selva amazónica, el mambú. Y así siguió y siguió y siguió en medio de la dificultad y de la adversidad. Pasaron las semanas y cuando llevaba más de 35 días había perdido más de 25 kilos de peso. Estaba debilitado totalmente, tenía calambres, mareos, náuseas, dolores fuertes en sus cuerpos, en su cuerpo, pérdidas momentáneas de la visión. En estas condiciones, bajo estas circunstancias, un día de repente escuchó el sonido de una motosierra.
Como pudo, hizo su último esfuerzo, gastó sus últimas energías y corrió persiguiendo el sonido de este aparato, y corría hacia donde escuchaba el sonido. Atravesó un pantano, cruzó un río, empantanado y empapado, siguió persiguiendo el sonido de la motosierra hasta que llegó a un lugar donde encontró una lona. Siguió caminando y kilómetros después se encontró un hombre con unas castañas en la mano. Pocos minutos después llegó otro hombre con castañas. Estos se quedaron aterrados al verlo, lo tomaron de la mano, lo llevaron a la base de los recolectores de castañas y a través de la radio se comunicaron con los equipos de rescate y con su familia. Antonio Sena en la actualidad dice: en esa selva se transformó mi vida, se transformó mi familia y se está transformando la vida de miles de personas que están escuchando este testimonio. Tres cosas me salvaron la vida. Número uno, la oración y la especie de pacto que hice en aquella ocasión cuando le dije a Dios que si Él quería que yo saliera de allí, por favor me diera la fe y la fuerza. Número dos, el machete improvisado que elaboré. Y número tres, la comida o los alimentos que aprendí a consumir a partir de la observación de los macacos. Y yo te quiero decir a través de esta reflexión lo mismo. Yo no sé cuál es tu bosque, yo no sé a qué te estás enfrentando, yo no sé cuáles son las situaciones de tu vida, pero lo único que sí te quiero decir en este momento con todo mi corazón es que si tú haces un pacto con tu Creador, con Dios, que si sacas tiempos específicos todos los días para dialogar con Él, para hablar con Él, para pactar con Él, Él te dará la fuerza, Él te dará la fe necesaria para salir y enfrentar todo lo que tengas que enfrentar, para vencer tus gigantes, para vencer tus miedos, para conquistar tus bendiciones, para tomar posesión de las promesas que tiene Dios para ti. Pero número dos, se necesitan herramientas, así como Antonio necesitó este machete para abrirse camino por la selva, se necesitan herramientas. Y esta herramienta indiscutiblemente es la palabra de Dios, meditar y orar la Sagrada Escritura todos los días y hacer lectura orante, meditación y reflexión sobre el mensaje de la palabra. Pero necesitas alimentar también tu ser interior, así como Antonio se alimentó de los frutos que consumían los macacos que no eran venenosos. Hoy te quiero contar que cuando tenía 14 años, hace 31 años, conocí el secreto, la fuerza y el poder de la Sagrada Eucaristía. Desde esa época no dejo de alimentarme a diario de una buena Eucaristía, bien meditada, bien vivida, y ha sido la fuerza que Dios me ha dado para enfrentar todas las situaciones que he tenido que vivir a lo largo de mi existencia. El Evangelio según San Mateo nos dice que Jesús entró a Jerusalén triunfal y que las multitudes lo alababan y lo aclamaban y que ponían ramitas a sus pies, tendían ramitas a sus pies y muchas cosas hacían en homenaje a Dios, declarándolo el Rey y el Señor de su vida. Y es que las personas que hemos declarado a Jesús Señor y Salvador de nuestras vidas, debemos poner todo bajo sus pies, todos nuestros sueños, proyectos, familia, todo lo laboral, lo económico, todo, ponerlo bajo sus pies. Dice el Salmo 109 en el versículo 1, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Entonces, cuando estamos a los pies de Jesús, cuando nos sometemos a Él, todos los sometemos a Él, créeme que tus enemigos serán vencidos. Él te dará el poder, nos empoderará para vencer todo aquello que se está interponiendo entre nuestra bendición y nosotros, entre nuestra felicidad y nosotros. Lo venceremos con el poder de Dios. Dice el Salmo 96 que cuando el Señor reina, la tierra se goza. Entonces se trata de dejarlo reinar acá para podernos gozar. Pero dice el Evangelio según San Marcos en el capítulo 14 que una mujer llamada María regó a los pies de Jesús o ungió a Jesús con un aceite, con un perfume muy costoso, demasiado costoso, equivalente a 300 días de trabajo, es decir, casi un año de trabajo. Era un perfume, una loción muy costosa. Esto quiere decir que le dio a Jesús lo mejor. Y darle a Jesús lo mejor es que si yo soy resentido, daré perdón. Darle a Dios lo mejor es que si yo soy desordenado, me ordeno. Que si soy apegado a las cosas materiales, me desprendo. Que si tengo desórdenes afectivos sexuales, le doy a Dios pureza de vida. Que si tengo situaciones en mi vida en las cuales soy negligente y perezoso, darle lo mejor a Dios es ser diligente y esforzado. Y así sucesivamente cada uno debemos reflexionar que es darle lo mejor a Dios, porque cuando le damos lo mejor a Dios, Dios también nos da lo mejor, purifica nuestro corazón, nos sirve y nosotros le servimos.
En síntesis, se trata de morir a nosotros mismos para poder vivir con Cristo. Él murió por nosotros para que nosotros tuviéramos vida en abundancia, es decir, calidad de vida. De la misma manera, nosotros, muriendo a nosotros mismos, también tendremos plenitud de vida, tendremos vida y vida en abundancia, porque felicidad no es ausencia de problemas, felicidad no es ausencia de dificultades. El único momento en que no tendremos dificultades es cuando estemos muertos, pero mientras estemos en este mundo van a haber dificultades y no podemos ser circunstanciales. Por eso felicidad no es ausencia de problemas, la felicidad es un estado mental, emocional, espiritual, gozoso, alegre y festivo a pesar de las cosas que ocurran afuera. En ese sentido, entonces, te invito para que reflexionemos juntos en todos estos temas. Si quieres profundizar más en estas temáticas para obtener la bendición de Dios y tomar posesión de sus promesas, te invito para que te contactes conmigo en el teléfono que aparece en pantalla y podamos vivir la plenitud de la bendición de Dios juntos a través de unos cursos virtuales que te puedo enviar a tu aplicación de WhatsApp y los puedes ver a cualquier hora, en cualquier momento del día, de acuerdo a tu horario. No tienen horario fijo, no tiene una fecha fija, te puedes acomodar y tener tu curso virtual mientras que vas en el camino al trabajo, del trabajo a la casa, en tu casa haciendo funciones, puedes ir escuchando las clases y poder recibir la instrucción que Dios tiene para ti. Un abrazo y mil bendiciones.